Hermanos, vamos a abrir entonces la palabra de Dios en San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Este es el pasaje que tiene que ver con cuando Cristo entra y lo reciben con bombos y platillos en Jerusalén. Solo que históricamente pues conocemos más la historia que cuenta Mateo. Esta tiene algunos apuntes un tanto detalles distintos a los que cuenta Mateo, pero vamos a tomar hoy este pasaje, San Juan capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 19. Dice la palabra de Dios: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, hablando de Jesús, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Ya habían acordado dar muerte a Jesús, y ahora dicen: vamos también a matar a Lázaro, para que no queden testigos, como dicen los sicarios. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿A causa de quién? Del testimonio de Lázaro. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, ¿no? Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. ¿Tras de quién? Tras de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y que es eficaz. Danos la bendición de que esta mañana tu palabra enseñe a nuestro entendimiento y nosotros crezcamos. Gracias porque eres fiel. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta mañana lo hemos llamado: ¿por qué sigues a Jesús? Es decir, ¿qué razón tienes para seguir a Jesús? La entrada de Jesús aclamado como rey en Jerusalén, curiosamente aclamado como rey, pero fue su punto de partida hacia la cruz, el punto definitivo rumbo a la cruz. Y esto pasó porque la paciencia de los religiosos llegó al colmo en ese momento. Así que con bastante resentimiento se dejaron oír diciendo: mirad, el mundo se va tras él. Qué cosa tan terrible, ¿no? Para ellos. El mundo se va tras de este Jesús y nuestras sinagogas se van a vaciar. A Jesús lo seguían por sus milagros, pero lo detestaron por su enseñanza, porque confrontaba, porque los ponía frente a un espejo, al espejo de la verdad, y no podían resistirlo. Hoy, 20 siglos después, a pesar de la persecución que se ha hecho a través de la historia contra la iglesia, a pesar de haber declarado legalmente desechada la verdad, porque en las naciones de la tierra se ha
declarado legalmente desechada la verdad, y eso incluye Colombia. Los profetas que nombramos nos llevaron allá. La sociedad se ha pervertido tanto, hermano, que aprobó sacar la verdad de nuestras instituciones. Nunca se me olvida cuando aprobaron la Constitución del 91, que la iglesia salió a celebrar la libertad religiosa. Yo recuerdo que yo bajé la cabeza y dije, ojalá esto no nos traiga mañana pesares. Porque un estado sin Dios es un estado desenfrenado. Y un estado desenfrenado hace una sociedad desenfrenada. A pesar de haber declarado legalmente desechada la verdad, a pesar de haber impuesto ideologías anticristianas en casi todos los países de la tierra, todavía, hermanos, vemos cómo el mundo se va tras él. Incluso los mismos que no quieren saber nada de él, cuando están en aprietos, que dicen, Dios mío, ayúdame. Esto no se puede evitar, el mundo se va tras él, hermanos. Porque quieran o no quieran, el mundo se doblega ante el Señor para darle honra y gloria. Hoy a las buenas los que lo seguimos, y mañana a las malas los que insisten en rechazarlo. Pero seguimos tras de él. Jerusalén estaba repleta de gente que venía para celebrar la Pascua. ¿Recuerdan qué significa Pascua? ¿Qué celebraba la Pascua? La salida. Pascua significa paso, ¿no? Era el paso del pueblo desde la esclavitud a la libertad. Ayer nos dieron duro con esto, ¿no? Porque ayer nos dijeron, vea, comíamos carne en Egipto. Nuestro hermano decía, ¿a precio de qué? Olvidaban la opresión que llegó, el clamor llegó hasta el Señor pidiendo libertad. Y el pueblo celebraba religiosamente anualmente ese paso a la libertad con la fiesta que se conoce como la Pascua. Y Jerusalén estaba llena de gente que venía para celebrar la Pascua. Pero también había muchos que buscaban a Jesús, porque oyeron que en esos días antes había resucitado a un hombre llamado Lázaro. Y entonces los líderes vieron que el pueblo se volcaba tras él y acordaron matarlo. Pero también dijeron, y matemos también a Lázaro, porque el testimonio de Lázaro está haciendo que más gente se vuelque hacia Jesús. Querían acabar con ese fenómeno social y religioso llamado Jesús Nazareno, que sumaba y sumaba gente tras él todos los días. Vale hacer una pregunta: ¿qué movía a esta gente para ir tras Jesús? Y creo que esa pregunta nos vale a nosotros. ¿Qué nos mueve? ¿Qué lo mueve a usted? ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué nos mueve a cada uno para ir tras Jesús? Y si alguno que me está oyendo esta mañana no va tras él, la pregunta es, ¿y qué le impide ir tras Jesús? Vamos a ver 3 casos diferentes. ¿Por qué la gente sigue a Jesús? Versículos 9 al 11 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿De qué se apartaban? De la religiosidad, de las tradiciones que habían sepultado la fe para dar paso al legalismo. Eso justamente que hoy envenena a las naciones. Hoy el mundo quiere a un Dios a su medida. Le exigen a sus líderes religiosos que cambien postura solamente para no someterse a las órdenes de Dios.
Entonces lo que se escucha hoy es: la iglesia tiene que cambiar, la iglesia tiene que ajustarse a las demandas sociales. Perdón, es que se creyeron la mentira de que la voz del pueblo es la ley de Dios, es la voz de Dios, pero eso no es verdad. La voz de Dios siempre será la voz de Dios, y o el pueblo se amolda a la voz de Dios o estará perdido. Muchos que acudieron realmente iban para ver a Lázaro, iban a ver al que había resucitado. Es curioso, ¿no? Ni siquiera iban a ver al dueño del milagro, sino iban a ver el milagro. Querían ver cómo era un hombre resucitado entre los muertos. A Jesús tal vez ya lo habían visto. Querían ver al resucitado que Jesús había levantado, a Lázaro. Estos son los primeros que acuden, porque el pasaje que leímos dice que ellos acudieron hasta Betania el día anterior a la entrada a Jerusalén. Se fueron buscando, habían venido a Jerusalén por la Pascua, pero dijeron: oiga, el tour es completo, aprovechemos, vamos a Betania y vamos a buscar al que Jesús resucitó. Vamos a buscar a Lázaro. Ahí se inventaron los planes turísticos, todo incluido. Fueron a Betania a buscar al que habían resucitado, a Lázaro. Y dice el texto que leímos que al día siguiente entonces venían con él. Venían en la comitiva porque Jesús subía a Jerusalén y seguramente Lázaro también. Entonces se subieron. ¿Cómo nos gusta subirnos al bus de la victoria, cierto? La gente venía. En el día de hoy, hermanos, este tipo de personas son los que buscan a Jesús solo por las emociones, solo por el morbo de ver lo que hace. No le buscan para seguirle o para servirle a Él. Lo buscan pensando: ¿qué va a hacer Jesús hoy? ¿Qué es lo que tiene para mostrar? Se quieren saciar de lo que Cristo hace, pero no quieren conocerlo a Él. No vienen a Jesús por lo que es, sino por lo que pueden sacar de Él. Vienen por el milagro. Hermanos, eso explica que caiga una gota de agua y los templos se queden vacíos. Con todo respeto, como dice el hermano Wilton, hay un derechazo. Hermanos, muchos siguen a Cristo por lo que pueden extraer de Él. Sentimos que necesitamos algo de Él y acudimos para el problema del momento. Esta no es la forma correcta de seguir a Jesús. Porque el punto número uno es: unos van por sus milagros, pero eso no perduran. Hay una pregunta: ¿qué es más importante? ¿El milagro o el que hace el milagro? El que hace el milagro, ¿no? Pero muchos se fueron para ver el milagro, no les interesaba otra cosa. Querían tal vez tocar a Lázaro, ver, oiga, ¿cómo se siente una persona resucitada? ¡Y los saduceos que dicen que no hay resurrección! Me imagino a los fariseos sacando pecho, que eran los más fanáticos, y la mayoría diciendo: mire que sí hay resurrección. Pero luego se acordaban: pero la gente se va tras Él. La gente se va tras Él. Así que por aquí no solucionamos nada. Hermanos, demasiado cómodos, somos demasiado cómodos. Porque si es más importante el que hace el milagro que el milagro, entonces, ¿por qué seguimos a Cristo por lo que hace? ¿Por qué seguimos a Cristo por lo que nos puede dar y no para conocerlo a Él? Con todo respeto, pero es que muchas veces nos mostramos más interesados en lo que Él nos puede dar que en lo que Él exige de nosotros. En estos días de Semana Santa, millones de personas hacen penitencias, buscan recibir un milagro, un favor, pero no quieren conocer al que hace los milagros porque se resisten a aceptar que alguien gobierne su vida y pida cuentas de sus actos.
Hermanos, amigos, que ninguno de ustedes se cuente entre ellos, porque estas personas no son consistentes. Estas personas fácilmente se decepcionan y traicionan al mismo Mesías. Es una motivación arrogante y mezquina. Cuando alguien busca a Jesús por lo que puede extraer de él, esto es arrogante y esto es mezquino. Por tanto, es una motivación equivocada. Jamás será un hijo de Dios aquel que busca a Cristo por lo que puede sacar de él. Jamás será un hijo de Dios aquel que va a la iglesia para que Dios le arregle su situación. Claro que Él nos arregla la situación, pero esa es nuestra situación espiritual. El problema es que muchas veces somos cristianos de estómago. Queremos que Él nos solucione el plato de comida. Queremos que Él nos solucione el aprieto del momento. Nos metemos en problemas y después le reclamamos por qué nos dejó meter allá. Él nos puede contestar tranquilamente: traté de impedirlo, pero usted no quiso. Es una motivación arrogante, mezquina, egoísta y, por cierto, equivocada. El segundo grupo de personas que buscan a Jesús, versículos 12 al 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cualquiera de nosotros hoy, si se nos llena el templo de personas gritando Hosana, nos gozamos. Pero esta es otra motivación equivocada. Estos son los que buscan a Jesús por lo que Jesús puede hacer por ellos. Quieren que Él quite, por ejemplo, al gobernante de turno. Usted abre las redes sociales y eso se habla de pura política, los que están en contra y los que están a favor. Y cristianos metidos en eso, hermano, eso da tristeza. Quieren que Dios le quite al gobernante. ¿Sabe por qué estos gritaban Hosana al Rey que viene? Porque veían a un Jesús que les podía quitar de encima al emperador romano, al gobernante de turno. Veían a alguien que podía tomar el poder y cambiar las cosas de un tajo. Querían que Jesús quitara a los romanos y se pusiera a su conveniencia en el trono en Jerusalén. Buscan a alguien que reparta la torta del poder con ellos. Son los que dicen que lo malo no son las roscas, sino estar fuera de ellas. Y hay iglesias llenas de gente de este tipo, hermanos. Es triste cuando las iglesias se vuelven espacios clasistas, donde se hacen círculos, los que son y los que no son. A veces se escuchan apellidos, ¿no? Este es del apellido fulano, entonces es influyente. Si no, no es influyente. Eso da tristeza, hermanos. Eso pasa en la sociedad secular. A mí me da tristeza cuando íbamos a nuestro pueblo, como ya no nos conocen. Hay que decir de qué familia es para que la gente abra los ojos y nos reciba. De otra forma no, es un don nadie. Es triste, hermanos, pasa en la iglesia. Los que buscan a Jesús porque quieren meterse a un círculo de poder. Un círculo que les garantice que alguien parte la torta con ellos. Estos no se tomaron el trabajo de irse del día anterior. Esos salen cuando ven la algarabía y se suman. Ellos están cansados de ser dominados y quieren pasar a ser dominadores. Quieren bajarse del bus de los derrotados y subirse al bus de los que mandan. Y usted los escucha decir: es que yo voy a tal iglesia porque allá sí se siente el poder.
¿Qué importa si se siente o no se siente el poder? Si es que el poder actúa en el corazón de cada uno o no actúa en el corazón de cada quien. Esos lugares donde se mueve el poder están llenos de gente vacía también. ¿Por qué? Porque el poder no se mueve por la eficiencia de un predicador, sino por la santidad de quien recibe la palabra y la pone en práctica o la desecha. En el lugar más pequeño y más humilde se mueve el poder de Dios en quienes están conectados con el Señor. Pero los lugares grandes, enormes, también se llenan de gente vacía. Por eso hay muchas personas que hay que tenerles un evento cada 8 días, o si no, se desinflan. Son esas personas que llegan cada domingo, se desparraman en la silla, espero que nadie esté sintiéndose hoy aludido, se desparraman en la silla, levantan la mano y le dicen al Señor: Señor, lleno, porque hoy vengo sin combustible. Lleno, por favor. Ellos quieren que Jesús gobierne, pero no esperan que Jesús gobierne por la justicia, sino por lo que haga para ellos. Como dije, quieren meterse al grupo de los que tienen poder, de los que manejan la torta. Por eso lo proclaman rey. ¿Por qué proclaman a Jesús rey? Porque ellos no son capaces de ser el rey, entonces buscan quien lo haga por ellos. Les gusta ir en coche, pero estos mismos son los que después lo matan, porque se decepcionan de que Él no haga lo que desean. Es curioso que el domingo estaban clamando: bendito el que viene, bendito el rey. Y menos de una semana después, esos mismos están gritando: crucifícale. Para ellos Jesús es simplemente un comodín que debe colorarse del color, del tono que les plazca. Esos son los que dicen: la iglesia se tiene que modernizar, la iglesia tiene que cambiar porque las cosas han cambiado. Hermanos, ese no es el Jesús de la Biblia. Ese no es el Jesús que se proclama en Semana Santa. El Jesús que fue a la cruz es alguien que no se acomoda a nadie, pero tiene su mano tendida a todo el que se humilla. Estas personas, este tipo de personas están en Jerusalén, está donde está la fiesta, donde está la multitud, y le salen al encuentro para proclamarlo el libertador. Por eso gritan: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Como dije, los mismos que unos días después están diciendo: nos decepcionó, crucifíquenle. Quieren sentirse respaldados por alguien con poder, para que nadie los domine, para zafarse del dominio de los demás. Quieren chupar como sanguijuelas el poder de quien lo tiene. Que no se halle entre nosotros ninguno de ellos. Hacía 160 años, más o menos, Antíoco Epífanes los oprimía terriblemente. Antíoco lo hizo con tal sevicia, con tal desgarre, hermanos, que tomó un cerdo y lo sacrificó en el altar del templo para humillar la fe del pueblo en Dios. Fue la forma de humillarlos. Y entonces un hombre, el menor de una familia de hermanos guerreros, Simón Macabeo, luchó y luchó, continuó, por cierto, un legado que recibió de su hermano Judas y su hermano Jonatán, y tomó las banderas, y Simón entró triunfal a Jerusalén con su ejército, y purificaron el templo profanado. Y en ese momento agitaban ramas y cantaban alabanzas en honor de Simón el libertador. Y ahora proclaman a Jesús su libertador. Querían ver a Jesús como el continuador del legado de Simón. Simón el Macabeo, algunos de ustedes conocen la historia.
casi todos. Y aquí hay un detalle que me llama la atención. Simón, el libertador macabeo, mató al enemigo, pero Jesús tiene un adicional: resucita muertos. Ustedes se imaginan, si ellos no se imaginaron a Jesús resucitando soldados muertos en batalla para recomponer el ejército y vencer los romanos. Es que con Jesús no hay problema. Si caen 10,000 soldados en batalla, Él los resucita y vuelven a la batalla. No van a haber romanos que aguanten a Jesús. Por eso fueron a ver a Lázaro, a ver si era verdad. Ellos les pareció ver una victoria más que asegurada. Ahora se sentían seguros. Este es el ungido. Recuerde que Mesías es ungido, ¿no? Este es nuestro Hamashiach, el ungido. Y por eso lo aclaman Rey de Israel, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Con este no va a haber ni un muerto en batalla, porque Él lo resucita. Ya cuando Jesús multiplicó los panes allí en San Juan capítulo 6, los panes y los peces, la multitud quiso hacerlo rey. Y en esa ocasión, cuando Él vio las intenciones de tomarlo y cogerlo a la fuerza y llevarlo a Jerusalén para coronarlo, se les escabulló y se fue de ellos. La misión de Cristo no era destruir el imperio romano, ni empoderarse con los judíos. Esa no era la misión de Él. Este tipo de creyentes espera que Jesús llene sus expectativas personales, terrenales. Estos esperan de Jesús poder y gloria. Entonces por eso le dicen: ¿y usted qué hace aquí, hermano? Vea, eso decrete. Eso simplemente declare que usted es un hijo de Dios. Mi esposa me escucha decir continuamente: nosotros no somos intocables. Creen que la iglesia es intocable. Creen que la iglesia es intocable porque el poderoso está con ella. Este tipo de personas ven la iglesia como una entidad poderosa, rica y sin apuros en este mundo. Estos son de los que no creen que a uno le toca arrodillarse y clamar para que Dios le mande la provisión. Estos son los que les gusta comer de lo que tienen los demás, no trabajar para conseguir el sustento. Siempre serán pobres. ¿Qué fue lo que nos leyó el hermano allí en Apocalipsis? Tú dices que eres rico y no te das cuenta que eres pobre, desventurado. Aquí encajan unos mal llamados de la doctrina de la prosperidad, que debía llamarse más bien la doctrina de la ambición, y con todo respeto se lo digo al que me está escuchando. Aquí encajan. Esta enseñanza es muy aceptada entre los círculos de países de mayor pobreza, hermanos. ¿Sabe por qué es? Porque a la gran mayoría de personas no les gusta trabajar, les gusta que los mantengan. Y creen que Jesús viene a mantenernos. Muchas personas no quieren trabajar para ganar el sustento, sino recibirlo gratis del Señor, y si no es del Señor le dan la espalda, entonces le encomiendan al gobierno, que el gobierno los mantenga, aunque tengan que darle la espalda a Jesús. Lo hacen cristianos perezosos que no quieren trabajar para ganar el sustento. Estas mal llamadas iglesias de la prosperidad, que por cierto crecen mucho, suelen ubicarse en sitios donde es fácil hallar este tipo de creyentes. Qué tristeza, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Por eso en esta iglesia nos gozamos tanto cuando el Señor abre puertas, como le pasó a nuestro hermano Fabricio, que se le fue a pique en pandemia a su empresa, pero ya Dios le concedió volver a restaurar. Que está luchando, sí. Duro, sí, pero jamás será imposible. Jamás será imposible. Porque como dijo Napoleón, para alguien con tesón y voluntad la palabra imposible solo existe en el diccionario. Eso se lo aprendió a Jesús. Eso no es de Napoleón. El tercer grupo de personas
versículos 14 al 16. Y halló Jesús, ¿qué? Un asnillo. Oiga, ni siquiera clasificó a asno. Un asnillo. Algo parecía insignificante, ¿no? Y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Entonces, el tercer tipo de personas son aquellos que buscamos, y por favor inclúyase, buscamos a Jesús como el Salvador y el Príncipe de paz. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Cómo es que Él es el Salvador y el Príncipe de paz? Mire que aquí el relato no se enfoca en la multitud como antes. Aquí el relato se enfoca en la persona de Jesús. ¿Y qué resalta de Jesús? Dos cosas: su humildad, pero también su deidad. No habla del espectáculo, sino que habla del cumplimiento de la profecía y de la esperanza para los oprimidos. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Aquí nos habla del Jesús que es el cumplimiento de la profecía que se hizo desde siempre, pero también el Jesús que trae esperanza, no a los que quieren partir una torta con el que tiene poder, sino con aquellos que no tienen ninguna oportunidad y que con Cristo la hallan. ¿Qué tal si usted puede decir aleluya? Ese es el Cristo que está revelado en las Escrituras. Zacarías 9:9 estaba escrito: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Juan, que después de ser el hijo del trueno se hizo bien humilde, dijo: ni siquiera un asno, un asnillo. Es el rey. Sí, es el rey el que viene, pero también es el pastor. Es el que viene a buscar la oveja perdida. Es alguien que no solamente no viene con una espada dando órdenes, viene también enderezando el camino de aquella que está perniquebrada, de aquella persona que no tiene para dónde agarrar, y Él es la esperanza. Alégrate, hija de Sión, porque tu rey no viene en un carruaje de lujo, viene en un asnillo. Ya vamos a ver por qué. Monta un asno. ¿Saben por qué monta un asno? Porque no viene como guerrero, no viene como emperador, no viene para quitar imperios, no viene para cambiar al presidente de la República, viene para cambiar al que no tiene ninguna oportunidad y que la tenga. Viene como el príncipe de paz. ¿Por qué quiero hacer notar esto? Porque en la antigüedad los mensajeros, hermanos, los enviaban montados en asno. Los guerreros iban en carros y en caballos. Pero cuando estaban en guerra y decían: allá viene alguien montando un asno, ese viene en son de paz. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el asno no es ágil, hermanos. El asno es un animal de fuerza, pero no de agilidad. Entonces nadie va a vencer una guerra montado en un asno. Las guerras se vencen montados en carros y en caballos. El que va en asno dice: vengo desarmado, no vengo a pelear. Claro, ni siquiera los 12 que estaban con él entendieron esto. Ellos estaban felices de ver cómo aclamaban a su Señor, pero no entendieron por qué Jesús no bajaba en un carruaje de rey, sino en un asno de mensajero.
Era el mensaje de paz para usted y para mí. Por eso es el príncipe de paz. Era el mensaje de salvación. Solo hasta que el Señor fue glorificado ellos entendieron esto. Por eso era que Pedro, siendo uno de los 12 y siendo de tanta confianza, el Señor cortaba orejas, hermano. Porque él no había entendido. Él no comprendía que su rey no venía en carruajes de lujo ni de guerra, sino en un asno de mensajero, el mensajero de paz. Hermanos, nadie entiende a Jesús correctamente si no es transformado en su interior. Debe ser transformado para que comprenda por qué el Mesías no viene en un carruaje de guerreros, sino en un asno de mensajero. Una persona común espera que el Todopoderoso no venga sencillo, que no venga montado en un asno de mensajero. Eso no lo espera una persona común y corriente. Lo espera en un carruaje blindado, exhibiendo poder. Pero los que hemos sido transformados entendemos que recibimos por fe y no por demostración de poder, porque la manifestación de poder será en la glorificación, no antes. Cuando Él regrese, ya no vendrá en un asno, hermanos. Vendrá en su caballo blanco, investido de poder y de gloria. Ya no para tender la mano al que no tiene oportunidad, sino para castigar al que le rechazó. Porque para entonces sus hijos ya habremos sido glorificados. ¡Aleluya! Bendito el Señor. Jesús viene en un pollino porque su reino es de paz, no de guerra. No es un reino de imposición, es un reino de amor. Por eso, aunque sabe que va a morir, no se detiene. Al contrario, se apresura para ir a Jerusalén. Porque su reino de amor se establece a partir de su sacrificio por el perdón del pecador. Él sabe que en Jerusalén no le espera un trono, le espera una cruz. Él sabe que no le espera una corona de oro, le espera una corona de espinas. Ahora le extienden sus mantos para que pase sobre ellos como rey, pero esos mismos, unos días después, apenas 3 o 4 días después, le arrebatarán su ropa para exhibirlo en vergüenza total, desnudo, sobre una cruz. Por eso viene montado en un asno. Ese grito de Hosana será cambiado en muy pocos días por el de crucifícale, crucifícale. Pero él sigue caminando porque esa es su misión. Ese es el Jesús que aclaman como rey, pero viene a Jerusalén montando un burrito de mensajero de paz. Aleluya. Bendito sea el Señor, que no nos mandó alguien que nos descrestara con su poder, sino alguien que nos tendiera la mano y nos levantara de la postración. Solo quien comprende a este Jesús no sale a encontrarle como lo hace la multitud, queriendo saciarse o tener el poder de que nadie le domine, sino que el que comprende a este Jesús le busca humillado, dispuesto a servirle, en esa actitud que el niño Samuel interpretó adecuadamente cuando dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Quien entiende esto puede amar a todos los hombres sin importar quién es o qué hacen. No es un Jesús que exhibe lujos, carros, casas o joyas. Es uno que lo da todo por amor del que está perdido, que se ciñe una toalla y lava los pies de sus siervos. Ese es el que ahora proclamamos Rey de nuestra vida, porque vendrá en su gloria para juzgar el pecado del mundo. ¿A qué Jesús está usted siguiendo? Napoleón, el más grande estratega militar de la historia, dijo: he conquistado reinos con la espada. Jesús conquistó al mundo con su amor. Y hoy nadie quiere morir por Napoleón, pero millones están dispuestos a hacerlo por Jesucristo. Los fariseos dijeron: ya veis, no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Ha pasado por más de 20 siglos esto y seguirá pasando, porque Él es el Rey de Reyes y Señor
de señores. Aleluya. Señor, gracias porque nos concedes el privilegio de ver a Jesús bajar a Jerusalén, no en un carro de guerra, sino como mensajero en un asno, como mensajero de paz, porque vino a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria para siempre, Señor, porque nosotros podemos ir confiadamente a ti y hallar misericordia, para que esas cosas que hoy afectan tanto nuestra vida sean destruidas y nosotros veamos tu luz y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.